Bueno, en la clase del día de hoy nos vamos a centrar en lo que viene a ser las civilizaciones antiguas. ¿Sí? El propósito de la clase es comenzar a enmarcarnos en la parte de ciencias sociales. Ciencias sociales trabaja por así decir, en tres partes. La primera parte que debemos considerar un poquito, no digo más a profundidad, pero donde existen muchas preguntas es la parte de historia, en donde nos centramos no solamente en cómo se categoriza la historia, con prehistoria e historia, historiografía, historiología, lo que habíamos visto al inicio y también, sino que también se basa sobre todo en la Edad Media. Pero para ir a la Edad Media debemos hacer un salto del tiempo, desde lo que viene a ser la época prehistórica, como vimos en lo que es el trabajo de prehistoria, historia, también lo que viene también lo que se vio en la parte del rol fundamental de la mujer a través del tiempo, y ahora nos vamos a trabajar en lo que viene a ser las civilizaciones antiguas. ¿Sí? Lo vamos a ver en dos partes. Primera parte de estudio viene a ser únicamente el concepto de las civilizaciones antiguas en marco a cuatro muy importantes. ¿Sí? Y luego en la siguiente clase nos trasladaremos a la parte de Roma y Grecia, que son de las preguntas que más aparecen también en el examen, para adentrarnos inmediatamente a lo que viene a ser en sí el feudalismo, el estudio de cómo se fue desarrollando lo que ya viene a ser poco a poco el modernismo, ¿sí? Entonces tenemos que ir trabajando de época a época, por eso vamos a ir trabajando, no nos quiero centrar mucho para después, obviamente centrarnos en la parte de América, que es otro punto importante de la historia, ¿sí? Ese lo vamos a ver punto aparte porque lo que viene a ser la historia de América tenemos que ver mucho el estudio de los incas, de los mayas, de los aztecas, lo que es Mesoamérica, el imperio incaico, todo ello es sumamente importante, y luego lo que viene a ser la colonización, todo eso se va a ir trabajando, independencia de Estados Unidos, todo ello se va a ir seccionando para que nos quede súper clara las preguntas que aparecen, ¿sí? Entonces aquí, en lo que viene a ser la clase del día de hoy, iniciamos primeramente repasando lo que vienen a ser las diferentes civilizaciones, ¿sí? ¿Qué es importante aquí recordar? Primeramente, ir recordando un poquito la historia de estas civilizaciones y sobre todo lo que viene a ser sus principales aportes, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en las preguntas de Senassi, porque primeramente las vamos a ver así de forma contextual y luego iremos ahondándonos en el tema ya cuando avancemos un poquito más y tengamos un contexto, porque ciertas preguntas son muy contextuales, entonces tenemos que ver las diferentes épocas. Pero empezamos con la India. Recuerda, la India es una, bueno, civilización del Valle Indio, considerada una civilización originaria que se extendió y floreció en el noroeste del subcontinente indio en el año 3300 y 1300 a.C. Fue la primera gran civilización del sur de Asia durante el periodo harapense entre el 2600 y 1900 que desarrolló una cultura urbana. Bueno, en India tenemos que sobre todo verificar ciertos aspectos, sobre todo cuáles son sus principales aportaciones que impulsaron el modernismo de hoy en día. ¿Sí? Comercio y agricultura. Esto es sumamente importante. ¿Sí? La agricultura y el comercio de la India eran importantes, sin embargo, su exportación, bueno, que era obviamente mayor que su importación, no se basaba en productos agrícolas, sino en materiales manufacturados. Entonces vemos la importancia de lo que era esta civilización antigua. ¿Sí? Tenemos aquí como productos de exportación tejidos de seda y algodón, perfumes y joyas, elefantes. La importancia del comercio quedó patentada por la rígida legislación que se impuso en tiempos de Asoka con la creación de un Ministerio de Economía y el establecimiento de derechos de aduana que suponían importantes ingresos para el Estado. Recordemos de que los indios, al igual que los mayas, propusieron también lo que era el número cero, en lo que viene a ser su invención en la parte de matemáticas. Es muy importante también tomar ese tipo de registros, ¿sí? Este es otro elemento muy importante. Recordemos que hoy en día, en lo que viene a ser la época moderna, se trabaja mucho con lo que viene a ser la parte milenaria, estos rituales, lo que es como el yoga, todo ese tipo de herramientas que hoy en día nos ayudan, digamos, a tener un mejor estilo de vida. Y entre uno de esos aportes que podemos rescatar de India es el Ayurveda, ¿sí? Es el nombre de la medicina tradicional de la India, tiene como objetivo común la unificación del cuerpo, mente y espíritu, proclamando que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales de la existencia o doshas, ¿sí? Recordemos que en la India eran politeístas, entonces tenían diferentes dioses y
Por ende, también teníamos diferentes tipos de tradiciones. Aquí vemos una de ellas que era la Ayurveda. También podemos rescatar, no lo empatice aquí porque actualmente ya no trabaja mucho con esto, pero podemos también entender la disciplina del yoga. También podemos, en la parte más espiritual, el budismo, que son propias hablando en la India, ¿sí? Hasta aquí tal vez alguna pregunta. Quisiera que me ayudes, tal vez alguna pregunta, si estamos claros. Listo, perfecto. A ver, continuemos, ¿sí? Otra civilización muy importante es Mesopotamia. Mesopotamia, recordemos que este nombre se lo da por estar ubicada entre dos ríos, el río Tigris y Eufrates, ¿sí? De ahí viene el nombre de Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos, ¿sí? Se extiende entre zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-este de Siria, ¿sí? Antes de Irak estaba Mesopotamia, un pueblo que se supone que tiene más de 7.000 años de antigüedad, ¿sí? Aquí se desarrollaron la rueda como una de las principales invenciones, también lo que eran los jardines colgantes. Sí, casi de Mesopotamia solo existe una pregunta, una o dos preguntas que refleja el examen, ya las vamos a ver a continuación, pero aquí vemos uno de los principales inventos que viene a ser la rueda, ¿sí? China. China es una sociedad antigua, entendemos de que está basada en un sistema monárquico, como vemos el emperador, que está el pináculo de la pirámide social de la civilización china. Él era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres. En la base de la pirámide social de la antigua China se encontraban los campesinos y artesanos y pequeños comerciantes, ¿sí? De China tenemos que rescatar muchas, digamos, aportaciones que también se trabajan hoy en día, como vemos la pólvora, tenemos la brújula, tenemos el actual sismógrafo, todo viene de lo que viene a ser la civilización china. Sí, pero ya no es como antiguamente, sí existen hasta el día de hoy emperadores, pero ya es más una especie como de costumbre, como para percibir la cultura, ¿sí? Como por ejemplo, si vemos en los indígenas, todavía persiste el que una persona es el chamán, algo así, como una permanencia cultural. Por ejemplo, el caso de la reina de Inglaterra, eh, ya no es que ella es la suprema, sino que básicamente todavía se mantiene ese régimen, no como la monarquía antiguamente o en España y todo eso, ¿sí? No, es ya básicamente ya existe una situación de mandatarios. Ya a raíz de la instalación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya comenzaron a eliminarse este sistema estos sistemas monárquicos en donde básicamente solamente podían tener el poder por herencia de sangre. Ahora ya existe lo que básicamente en un 99% de los países del mundo uno elige sus mandatarios. Tenemos excepciones como en Corea del Norte, en donde ya la familia es que tiene el poder, ¿sí? Pero claro, tienen poder, digamos, en sentido de familia, un pueblo, todo ello, pero no puedan estar encima de las leyes, ¿sí? Es como caso en España, el Principado de Asturias. Ellos tienen su ciudad, Asturias, pero aún así ellos se deben, por así decir, claro, están en excepto de impuestos y todo eso, pero no pueden estar por encima de la ley de España, ¿sí? Y lo mismo en Francia con Mónaco, que también ahí está el Principado de Mónaco, en donde igual es una ciudad, sino que también pertenece a lo que viene a ser Francia. Y básicamente no pueden ellos, como antes el emperador mandaba y decía, si este muere, muere, si todos tienen que darle tributo, y ellos eran no. Ahora ya no, ahorita ya es solamente un sentido de costumbre. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Listo. Entonces es importante ir recordando estas partes de aquí. De China, como te decía, podemos rescatar muchas. Se decir lo que rescata es los inventos y cómo
inciden hoy en día en la sociedad. Eso es lo que pide Cenecit rescatar. Por ejemplo, el papel bambú, la imprenta, que básicamente en China comenzó a dar inicio y trasladarse a las diferentes, sobre todo cuando Inglaterra invadió China. El reloj, la brújula, el sismógrafo, la pólvora, el timón, la carretilla, la porcelana, tenemos entre otros inventos muy importantes que hay que ir destacando, ¿sí? Claro, este refuerzo tenemos que también considerar casi decirte lo que pide Cenecit es básicamente entender de forma general las sociedades antiguas. Más se concentra Cenecit en la Edad Media. Ese sí lo vamos a detectar mucho, sobre todo comenzar a entender cómo fue la influencia de la iglesia a partir del siglo XII, siglo XI, lo que es la iglesia católica, cómo fue influenciando a través de los siglos, y luego viene la parte de la era de la Ilustración, lo que ya viene en la parte independista, lo que viene a ser la Revolución Francesa, la primera Carta de Derechos, derechos al hombre y al ciudadano, derechos de la mujer, luego lo que viene a ser los diferentes movimientos económicos, el mercantilismo, el liberalismo, perdón, fisiocratismo, liberalismo, todo el comunismo, todo ese tipo de entes es lo que más le interesa a Cenecit. De ahí es que viene la modernidad, pero también hay una que otra pregunta diversa, sobre todo en base a ciertas características que destacan las civilizaciones antiguas que hoy en día todavía se siguen trabajando, como el caso del taoísmo en China. ¿Sí ves esta figura de aquí? ¿Conoces cuenta el taoísmo o daoísmo? El Dao, esta figura aquí en donde la búsqueda del equilibrio, ¿sí? Hay que recordar de que antes China era prácticamente todo el continente asiático. De ahí se comenzaron a independizar, como podemos ver, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, Tailandia. Exacto. El Dao decía de que se buscaba un perfecto equilibrio entre el mal y el bien, ¿sí? Como el mal envolvía aquí una partecita al bien, e igualmente el bien envolvía una parte al mal, y con ello existía el camino aquí, el equilibrio, ¿sí? Esa era una tradición filosófica, como podemos ver aquí, que suele traducir por vía o camino, aunque tiene innumerables matrices en la filosofía y las religiones populares chinas, ¿sí? ¿Por qué tomo en cuenta estos símbolos? Porque básicamente existen, se necesita, hay preguntas en donde buscan decir es una medicina, que es un estilo filosófico de ciertas partes. Antiguamente hablaba mucho del yoga, ya eliminado, pero igual recordemos de que el yoga es una disciplina de cuerpo y alma, ¿sí? El taoísmo es más una tradición filosófica, ¿sí? En donde buscamos que la mente busque un equilibrio, que la emoción busque un equilibrio, ¿sí? Esa podría decirse también una diferencia que existe entre la parte asiática y la parte occidental, nosotros, en donde ellos más buscan esa disciplina, esa armonía entre lo bueno y lo malo, así que esté totalmente equilibrado, sino que acá estamos más extremistas, o nos vamos muy buenos o muy malos, y allá buscamos un camino, ¿sí? Eso viene a ser el taoísmo. Otra civilización importantísima que hay que destacar viene a ser los egipcios, ¿sí? Recordemos, el antiguo Egipto fue una civilización agrícola de la antigüedad. Egipto tuvo la fortuna de que su nación estaba cruzando el río Nilo, ¿sí? Recordemos, el río Nilo, el más extenso del mundo. Y el río Nilo, cada vez que tenía sus crecidas, hacía obviamente que la parte digamos, lo que estaba alrededor, se fertilizara. Y entonces ello aprovechó mucho la civilización egipcia. No tuvo, como el caso de Mesopotamia, el caso de China, el caso de Roma, imperios o civilizaciones antiguas que tuvieron que trabajar mucho en la agricultura, porque recordemos que ese era el principal, por así decirse, fuente económica. El sustento, la agricultura. La agricultura ayudaba de que pudieran alimentarse, de crecer el ganado. Los egipcios casi no se preocupaban mucho por ello. ¿Por qué motivo? Porque al estar al lado del río Nila y su creciente, su gran afluente, recordemos, el río más extenso del mundo, entonces ellos tranquilamente la tierra era muy fértil, obviamente aprovecharon a través de los diferentes canales la creación de ello y pudieron de cierta manera aprovechar este recurso natural y enfocarse en temas culturales.
por ahí vemos, por eso vemos las grandes pirámides, sobre todo una maravilla del mundo que persiste hasta el día de hoy, lo que es la pirámide de Kefren, que es una de las 7 maravillas antiguas que se datan y que todavía existen. Las otras 6, recuerdo, no me acuerdo muy bien nombres, la estatua por ejemplo, la estatua de Zeus, que era una de las maravillas que está solamente en papel, porque ya es un monumento, estaba arruinado. También el arco, un monumento en los Frates, me parece, en Grecia, también está arruinado. La única que persiste hasta el día de hoy viene a ser la pirámide de Kefren, una de las 7 maravillas antiguas del mundo, ¿sí? Entonces, como te digo, Egipcio, a través de que tuvo una civilización agrícola muy desarrollada, por motivo de aquí mismo lo dice, del cauce medio bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios, se considera una de las más importantes de la humanidad, ¿sí? Esta es una parte muy importante. Recordemos, esto también lo trabaja mucho la CENESID. ¿Qué es lo que CENESID dice? ¿Cuál es la civilización antigua de la cual que aprovechó, que tenía técnicas, digamos que surgió las técnicas modernas de navegación? Egipto, ¿sí? ¿Cuál fue la civilización antigua que le dio más derechos a la mujer? Los egipcios. Recordemos que aquí en Egipto también existía lo que era la reina. Tenemos ahí Cleopatra, tenemos a Nefertiti, tenemos también lo que vienen a ser reinas o en todo caso, los egipcios tenían igualdad de derechos para hombres o para mujeres, ¿sí? No como en Grecia, en Roma. Parece ser que la navegación a gran escala empezó en Egipto hace más de 6.000 años por el río Nilo. En algunas pirámides se han encontrado enterrados juntos con los tesoros de los faraones barcas enteras desmontadas para que pudieran navegar hasta el más allá. Los modelos más primitivos estaban hechos de papiro, por lo que no podían permanecer prolongado tiempo en el agua, ya que el papiro le iba absorbiendo y el borde terminaba por hundirse. Ellos empezaron con lo que era un papiro normal, lo que era la tela, y luego comenzaron poco a poco a aprovechar la madera. Y ahí comenzaron a hacer lo que es la técnica moderna, el impulso o el uso del viento para tener mayor velocidad, ¿sí? Entonces es muy importante ir viendo estas técnicas de navegación, ¿sí? Antes de ir a las preguntas, vamos a hacer un leve repaso. Como te he explicado, por el momento nos concentramos en lo básico, en la base nada más. Ya con las preguntas ahondaremos el tema. Tenemos primero la civilización india, como te había explicado. De ella, ¿qué destacamos? Su arquitectura, si te das cuenta, el Taj Mahal, su arquitectura, el mausoleo, su arquitectura postmodernista, se destaca mucho en la India, el algodón, ¿sí? También es muy destacable en esta cultura. Comercio y agricultura también destaca, como vemos aquí, la exportación, tejidos de seda, algodón, lo que era la moderna economía. La Ayurveda, también muy importante a destacar, ¿sí? Una medicina tradicional india. Recuerda, medicina tradicional india. ¿Cuál es el objetivo? La unificación de cuerpo y espíritu. También se podría entender base de la religión, porque los indios eran politeístas, o por así decirlo, adoraban a varios dioses, ¿sí? Entonces, muy importante la Ayurveda, que hoy en día todavía la utilizan en hindú y también se ha extendido a Occidente. Se está extendiendo a Occidente este tipo de medicina, así como el yoga, como el budismo, otro tipo de filosofías. Mesopotamia, de lo que se destaca es la invención de la rueda. Recuerda, la invención de la rueda. Aquí también podemos destacar de Mesopotamia, por así decir, los jardines colgantes. Lo que son las macetas, básicamente. Ellos comenzaron a poner los diferentes templos, macetas con plantas, y por eso se denominan los jardines colgantes de la antigüedad, ¿sí? Aquí también primaba lo que era el derecho entre hombres y mujeres. Claro que no es que las mujeres gobernaban como en Egipto, ¿sí? Jardín colgante, ya te lo muestro. Déjame, justamente ahorita te lo muestro para que veas lo que eran los jardines colgantes. Sí, ya te muestro, ¿sí? Déjame justamente ahorita mostrarte aquí. De Mesopotamia.
Déjame compartir. ¿Sí puedes ver ahí bien la pantalla? Como ves, estos eran los famosos jardines colgantes de Mesopotamia. Como te das cuenta, lo que eran las tradicionales macetas, ellos comenzaban a cultivar o poner tierra en lo que viene a ser las diferentes partes del palacio. Sí, pero como te explicaba, Babilonia es después de Mesopotamia. Primero tenemos Mesopotamia, que es la que se utiliza como en base al estudio de Cenecit. Por eso no, ya claro, viene Babilonia, los sirios, obviamente hasta venir lo que viene a ser el actual Irak, ¿sí? Pero Cenecit lo único que nos pide destacar, por el momento destacado es la parte de la escritura cuneiforme, que fue base occidental, y adicional a ello la invención de la rueda, lo que se destaca, ¿sí? Babilonia no ha trabajado. Si no ha trabajado el examen, por tal motivo no lo vamos a ir revisando y no está como parte de estudio. Solamente nos piden las civilizaciones, las principales civilizaciones antiguas que fueron base a la humanidad. En este caso, Mesopotamia, como ya vimos, la India, y también destaca lo que es China, como podemos ver aquí. Entre China tenemos que ir destacando la invención del papel bambú, la imprenta, el reloj, la brújula, el sismógrafo. El sismógrafo, recordemos que nos permite ver el movimiento telúrico que ocurre a lo largo de días, meses, años. Antiguamente era... voy a escribirte aquí el sismógrafo chino. Es como una especie de jarrón nada más. Sismógrafo de la China antigua. Como puedes ver era así, un jarroncito, una especie de jarrón el cual iba detectando diferentes movimientos telúricos y de esa forma le permitían de alguna manera comenzar a dar un indicio de que si la Tierra iba a haber, no, bueno, en ese tiempo no tenían las palabras técnicas, pero ellos podían ir midiendo la intensidad de la Tierra, de esa forma sabían qué terreno podían ocupar o si tenían que moverse o si iba a haber una especie de, digamos, si el volcán iba a erupcionar y todo eso. Este de aquí dio origen al moderno sismógrafo. Como ves, esta es su estructura, ¿sí? Sí, por eso estamos hablando aquí, como estamos hablando de la antigua, de lo que es la China antigua. No quiero llevar mucho hacia el tema, pero ellos básicamente con esto comenzaban a ver. Si ves, aquí tenemos obviamente las creencias, todo eso de aquí. ¿Sí? Veamos, continuemos en lo que viene a ser el tema. Aquí está. Listo. La pólvora, que incluso hasta en las películas aparece lo que era el invento mágico chino, la que permitía o propiciaba la gobernación, pero los chinos también lo utilizaron para derribar, para hacer casas a través de digamos, del control del suelo y todo esto. El timón, la carretilla y la porcelana, ¿sí? Incluso la porcelana, hoy en día, estas antigüedades tienen un costo casi incalculable. Incluso existen muchos coleccionistas privados, obviamente de mercados negros, que pagan muchos millones por uno de estos jarrones Ming, bueno, de acuerdo a las dinastías que estuvieron, ¿sí? Y lo que era el taoísmo, que recordemos que te voy a indicar justamente, y es sumamente importante este estudio, taoísmo. Es como ves aquí, una religión es básicamente un estilo, por así decir, de vida, en el cual uno trata de conectar mente y alma. Se viene a ser el taoísmo, ¿sí? Algo así como este tipo, casi como un arte marcial, donde se conecta cuerpo y alma para llegar a una espiritualidad y tener un estado anímico neutral. Muchos lo tratan de, digamos, de crear como estilo de vida, disciplina y ello, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar y de ahí tenemos lo que vienen a ser los egipcios. Recordemos que los egipcios también es una tela muy importante. De Egipto también se puede destacar el calendario
del sol. Recordemos de que, como te había explicado, la cultura de ellos estaba entre el río Nila y por tal motivo, el Nilo, perdón, la agricultura era muy próspera, no tenían que hacer mucho esfuerzo para la agricultura, hicieron ciertas partes nada más para generar muy buena agricultura y de ahí digamos, digamos, de ese contexto se concentraron más en la parte de la cultura, en lo que viene a ser el estudio acerca de qué existiría después de la muerte, y en base a ello obviamente se fue aumentando y también hubieron ciertos faraones, los cuales sí quisieron expandir su territorio, hicieron varias capitales, luego Cleopatra, con lo que viene a ser, digamos, con Roma, bueno, eso ya no está parte de la historia de Sennací, sino que es un contexto, en donde fue una cultura muy importante, ¿sí? Las técnicas de navegación, como te explicaba, que la toma muy en cuenta Sennací, a veces la toma como ejemplo, decir cuál no es una característica, por ejemplo, de India, y ponen técnicas modernas de navegación a través de una civilización antigua y uno entiende que es de Egipto. Lo mismo el taoísmo, uno entiende que es de China, ¿sí? Vamos viendo la pregunta, vamos a ir trabajando. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, la globalización de la moda en el siglo XX se debe en gran parte al uso de, como principal material para la elaboración de prendas de vestir. Este material en la actualidad es motor de una de las industrias con mayor crecimiento en el mercado y la economía mundial. Fue la civilización la primera en utilizar este tejido que fue explotado de manera masiva durante la Revolución Industrial con ayuda de la expansión colonial. Bueno, esta pregunta sí tenemos que tal vez concentrarnos, pero podemos ir distinguiendo. Primeramente, los chinos trabajaron con la seda, ¿sí? Entonces, no tendría mucho sentido decir China, lana, algodón, sino que los chinos más en sí exportaban la seda, ¿sí? ¿Cuál sería en este caso? Ya sabemos que el país es India. ¿Cuál sería aquí la respuesta? No, la seda viene de lo que es un gusano que a través de su saliva o bueno, a través de sus pigmentos crea una especie de hilos, la cual los chinos toman y ahí van creando lo que es la seda, ¿sí? Lo que viene a ser, digamos, el hilo de seda y crean los diferentes vestidos, ¿sí? Claro, perfecto. Sería el algodón. Recuerda que la industria de la moda hoy en día bueno, lo que viene a ser el siglo XX, perdón, el siglo pasado, su boom estuvo en el algodón, incluso en lo que viene a ser los Estados Unidos, la mayoría de esclavos, en gran parte de Estados Unidos, trabajaban en los campos de algodón, ¿sí? Para esa industria, y era Coco Chanel, las grandes marcas. Muy bien, sería la de correcto. La siguiente pregunta, ¿la civilización india contribuyó con varios inventos que se utilizan en el siglo XXI, algunos con mayor relevancia que otros, como el haber realizado la primera aleación de acero 2000 años antes que la cultura occidente, la cual se emplea hasta la actualidad en diferentes áreas? Con base en el texto, identifique el impacto del aporte escrito. Mira, el impacto es importante porque nos está hablando de la cultura india, civilización india, y contribuyó con varios inventos, ya habíamos visto algunos, y aquí nos está hablando sobre la primera aleación del acero. Recuerda, la aleación viene a ser la mezcla, ¿sí? La fusión, por así decir, mezcla entre dos elementos, ¿sí? Acero, estamos hablando de que la fundición del acero. ¿Qué hay que recordar de estas civilizaciones antiguas? ¿Cuál era su principal fuente económica? La agricultura. Así es que en base a este texto, ¿cuál sería el impacto del aporte descrito? ¿En qué se basaría? Si hablamos de aleación de acero. Exacto. Muy bien. Recuerda, siempre civilización antigua la tenemos que asociar sobre todo a lo que viene a ser modernas técnicas de ¿qué? De agricultura, instrumentos. ¿Sí?
Permitió llevar el registro de cuentas, no tendría mucho sentido, ¿sí? No, yo es lo que te explicaba, todas las civilizaciones antiguas, todas, su base era la agricultura, todas. De esa manera cambiaron de nómadas, cambiaron de civilizaciones primitivas a ya civilizaciones antiguas, estableciéndose en un solo sitio. Y lo que ayudó a hacer ese asentamiento era la agricultura, ¿sí? La diferencia de Egipto es que Egipto tuvo mayor ventaja sobre las otras potencias, por lo que el río Nila le, por así decirle, le abastecía del suficiente abono, la tierra tenía mejor generación de plantas y por tal motivo ellos aprovecharon de ello para aumentar su cultura, pero ahí todos se concentraban en la agricultura, ¿sí? Incluso de ahí vino el pensamiento después de la Revolución Francesa del pensamiento fisiócrata, en donde la base de la economía la distribuían a la agricultura por motivo de estos elementos, ¿sí? Correcto, ¿sí? ¿Sí estamos ahí claros, Mateus? Listo, muy bien. En esta pregunta no tenía opciones, pero aquí hay que tomar en cuenta que aquí, bueno, aquí el texto nos dice, la civilización se caracterizó por su impacto urbanístico, primer punto, impacto urbanístico, edificios de ladrillos de adobe varios pisos, y un eficiente alcantarillado que sobresalía el imperio. Pero lo que más impactó en el desarrollo de la historia fueron los grandes descubrimientos en las matemáticas, metalurgia y medicina. En matemática, junto con los mayas, sobresale la invención del número cero, que fue de vital importancia, pues transformó el sistema matemático de la historia al ser tomada como igual a todos los demás números existentes. Pero aquí dice, con base en el texto, todos son impactos de la invención descrita excepto. Aquí ya nos dan la respuesta. Propició nuevas técnicas de navegación. Entendemos de que esto lo hizo Egipto. Pero si hablamos de esto, impactantes urbanísticas, edificios de ladrillos, matemáticas, metalurgia, medicina, ¿qué civilización antigua de lo que acabamos de ver sería India, China, Egipto o Mesopotamia? Exacto, de la India. Recuerda, esos son los impactos principales que estábamos hablando aquí en la India. La matemática, la invención del número cero, ¿sí? La metalurgia con la primera aleación, la pregunta que vimos anteriormente. La primera aleación que actualmente fue descubierta, que se dio en la India. En la medicina con la Ayurveda, ¿sí? Entonces es importante ir distinguiendo esos conceptos. ¿Sí estamos hasta aquí claros con las preguntas? Listo, muy bien. A ver, déjame borrar aquí. Antiguas civilizaciones como la China desarrollaron inventos que ayudaban a enfrentar fenómenos naturales. Shang Hen propuso un tipo de jarrón que servía para identificar sismos. Este modelo sirvió para el desarrollo de nuevas técnicas, resultando en los modernos sismógrafos, que al ser colocados en sectores estratégicos pueden ayudar a identificar riesgos relacionados con la construcción. Recordemos, un sismógrafo no predice nada. Un sismógrafo lo que hace es leer el movimiento telúrico que tiene. Si es que un sismógrafo predijera un evento de magnitudes como vimos en 2016, cuando existió lo que era el terremoto con epicentro en Pedernales, si el sismógrafo predijera, la gente con anticipación hubiera salido. Pero el sismógrafo no lo predice. Lo que el sismógrafo hace es leer lo que está ocurriendo en esos momentos. Puede que en este momento esté una lectura tranquila y de golpe crea un terremoto porque una placa tectónica está encima de otra o rozó la otra y así. Entonces, según lo que acabamos de ver, ¿cuál de estos tres elementos trabajaría? Dice, determinar la eventual presencia de suelos colapsables. Que se identifique la contribución del aparato descrito. Muy bien. Como te expliqué, el sismógrafo no te predice nada. Y hablar de presencia de suelos colapsables no lo podría determinar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque miren el caso de Pedernales, una ciudad asentada y fue prácticamente abatida por un terremoto. En México también ocurrió eso. En Esmeraldas, en Manabí. Entonces no podría hacerlo eso, ¿sí?
Exacto, este sería correcto. Modelaciones para la creación de planes de contingencia. Un plan de contingencia te permite, según la lectura que esté ocurriendo del sismógrafo, decirles, miren, podemos nosotros tener estos escapes, nosotros podemos hacer tal vez una comitiva, reunión para practicar en base tal vez a un terremoto, porque estamos viendo que aquí es una zona de alto riesgo, porque los movimientos son tan fuertes y así. Entonces, muy importante distinguir eso. Correcto, sería la opción B. La siguiente pregunta. A ver, movilizarse en automóvil, motocicleta o bicicleta en la actualidad supone un gran ahorro de tiempo y energía en el transporte diario de las personas. El artefacto en común con el que cuentan estos tres medios de transporte corresponde a una innovación de la civilización. ¿Cuál sería la civilización que tiene un elemento en común? Recuerda, automóvil, motocicleta y bicicleta. ¿Qué tienen en común las tres para uno poder movilizarse? Eso, la rueda, y por tal motivo es Mesopotamia. Sí, no nos olvidamos que esta es una pregunta que todo lo que vemos aquí es lo que apareció en la CNC, ¿sí? La civilización china fue la creadora de la pólvora, que se ha convertido en un instrumento de mucha utilidad para los seres humanos a lo largo de la historia, aunque sus efectos dependen del uso que se le dé. Con base al texto, son impactos del aporte descrito exacto. ¿Cuál no es un impacto de la pólvora? Aumento del comercio, facilitar el traslado de mercancías, uso de técnicas más eficientes en las guerras, otorgamiento de estatus de poder y temor a grandes imperios, explotación de minas y ruptura con mayor facilidad. ¿Cuál no es un? Porque aquí dice, todos son aportes excepto uno. ¿Cuál sería aquí un aporte de la pólvora? Exacto. Quiero que tomes muy en cuenta esto, Mateos. Las preguntas no son, por así decir, pesadas. Tenemos que solo conocer el contexto. Obviamente va a haber ciertos contextos que hay que tener muy en cuenta. Pero de ahí te ayuda mucho. Por ejemplo, mira esta pregunta. No era necesario conocer cómo se inventó la pólvora, no era necesario conocer quién fue el creador, cuál fue. No, si es que eso lo preguntaba la misma, eso de ahí lo pudo haber contextualizado el mismo CNCID. Lo que hay que conocer es la ubicación del tiempo y espacio. Nada más, eso es lo que hay que conocer. El uso, la pólvora es fácil de identificarla porque es un instrumento que con una chispa de fuego provoca incendios, explosiones y así. Entonces, por ende, por sentido común, estas tres corresponden a ello. Guerras y conquistas, tener poder, ruptura de facilidad de minas a través de la explosión de esto, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que muchas de las preguntas son de mucho sentido lógico. Ya cuando tratemos en tema de filosofía, ahí sí hay que saber distinguir en lo que viene a ser, por ejemplo, el tercer excluido, en lo que viene a ser también la parte de los silogismos, paradojas, elementos así, que es diferente, ya sí tenemos que tener muy en cuenta ciertos aspectos, pero aquí no, aquí solamente es estar ubicados en tiempo y espacio. A ver, completa el enunciado. Vamos a acabar con esta pregunta de aquí. Nos dice, en Occidente se ha vuelto cada vez más común la incorporación de la nutrición basada en la filosofía, lo cual ha significado que las personas incorporan cambios en los hábitos alimenticios para equilibrar e integrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Basado en un sistema de medicina tradicional de la antigua, impactado de manera positiva en la prevención de ciertas enfermedades. Si nosotros recordamos, este no es de China y este de aquí, perdón, no es de India, lo que viene a ser el taoísta. ¿Cuál es la respuesta? Exacto. La opción D. Mira, una pregunta. ¿Qué ocurría? Uno como estudiante dice, no, pero sí como yo diferencio lo uno del otro. Entonces, por eso es importante no conocer a profundidad cuál es la función de la Ayurveda. ¿Por qué? Porque ya me lo da aquí, ya el texto ya me lo da. Solo tengo que conocer la teoría básica, incorporación de mente y espíritu. ¿Sí? Y si me dice una medicina tradicional, porque el taoísmo no es medicina, es una filosofía. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ir siguiendo los conceptos. Solo con que sepamos ciertos conceptos nos basta. Veamos. Y listo. Si estamos claros aquí, quisiera que me ayudes, si nos quedó aquí claro el tema. Listo, verás.
Este sería el trabajo del día de hoy. Déjame tener esto aquí. Este sería el trabajo del día de hoy. Si estuviste repasando los exámenes, si estuviste practicando. Sí, o tienes algún problema con la página. Ya listo.